Hola a todos y todas, estamos en el taller de Rust, la sesión 3. Lo que tenemos planificado para esta sesión es el estudio de Result, que es un elemento bien importante en Rust, ya que muchos de los resultados de una función se entregan a través de este elemento result, que considera dos factores, un resultado correcto y un resultado erróneo, y vamos a profundizar en eso. Vamos a estudiar path, que es un elemento también que sirve para gestionar directorios y archivos. Vamos a estudiar env para poder administrar los argumentos de entrada de comandos, entre otras cosas. También, si alcanzamos, vamos a ver lectura y escritura de archivos, y finalmente de archivos tipo CSV, que son archivos de datos ordenados. Entonces, esperando que estén bien, vamos a proceder a entender de qué se trata. En Rust, como en algunos lenguajes, existen unas estructuras especiales que se llaman enums, que son enumeraciones. O sea, una serie de valores prefijados que se pueden utilizar para controlar acciones. Por ejemplo, en lo que vamos a estudiar ahora es results, que es un enum. Es una enumeración que tiene dos posibles valores, un valor OK y un valor error. Pero además es un enum de tipo genérico, porque este OK contiene como una cápsula el resultado correcto de un tipo de lo que resulte, y también contiene el resultado del error si es que contiene un error. Además, este enum tiene implementado algunos métodos que vamos a revisar. Más métodos. Entonces, si vemos la documentación de Rust para Result, tenemos lo siguiente. Se declara el result, el objeto, como una composición de dos genéricos. Esto que ven ahí es una declaración de tipo genérico que puede ser dos tipos de lo que necesitemos, y el enum contiene dos campos, el OK y el error. Ahora, lo interesante de esto es que muchos de los resultados de funciones, si no todos, se entregan a través de esto: el resultado correcto, el resultado con error. Y además se implementa para result, tal como se implementa para alguna clase en otro lenguaje como Python. Se implementa el método isOK, isOKAND, y ahí dice que solamente para la variante experimental nightly de Rust se implementa isError, verifica que el valor sea error o no, isError AND, y así. Hay varios métodos que se implementan para este enum, así como nosotros, si creamos un enum especial, podríamos también crear métodos para ese enum especial. Está el método OK,
en que verifica si el resultado es un OK o un error. Está el método ER y así. Y hay una lista de métodos extensa, como podemos ver, para este enum muy especial que se ocupa bastante. Y podemos ya empezar a revisar, hacer algún ejemplo. Entonces partimos con una terminal para crear un proyectito. Acá nos vamos a la sesión 3. Cargo new prueba result. Esto también pueden usarlo en un playground de Rust, ya que son ejemplos bien sencillos y se pueden usar directamente, no requiere muchos recursos, interacciones con otros elementos. En este caso tenemos eso y prueba result. Ahí está nuestro archivo de configuración y el archivo main. Entonces vamos ahora a usar un editor un poco más completo. Yo estoy usando Emacs, pero pueden usar el que ustedes necesiten. Pueden continuar usando Geany. Y los editores más completos tienen la facultad de poder integrar herramientas de Rust, como hay una muy buena que se llama Rust Analyzer, que permite eh, estudiar o ayudar al desarrollo del código en Rust. Es un Language Server Protocol. Entonces, ustedes, según el editor que ocupen, pueden integrarlo con este Rust Analyzer. Lo recomiendo porque es bien bueno como herramienta. Entonces vamos a hacer algunas cositas con Result. Este es mi editor Emacs. src main. Aquí está. Vamos a ponerlo en la mitad de la pantalla para poder mirar el navegador, y vamos a ajustar el navegador a la otra mitad. Entonces agrandamos esto y ya podemos ir trabajando. Lo bueno de cuando uno configura un editor ya más avanzado es que puede acceder a cosas como esto, que me permite correr el programa directamente de manera integrada al sistema. Entonces tenemos vamos a ir haciendo algunos ejemplos que muestran aquí. En un result se puede usar directamente, entonces let x, esto va a ser un result de dos tipos, va a ser un i32 y un ampersand str, y le digo OK 10 para hacerlo un poco distinto, y verifico assert q de que x is OK sea true, y si todo anda bien me va a avisar que esté OK o no. A ver qué me dice. Replace with replace with assert.
Veamos cómo lo ejecuta esto. A ver. No dice nada, o sea, está bien. Pero podríamos hacerle un print ln y is ok. Yo le pregunto is ok y me debería entregar un true. Ahí. Formatting ahí sí. Entonces aquí dentro de las herramientas que puedo usar está control. Está un menú de Rust que me permite hacer distintas acciones de Rust y yo le digo hazme un run. Me pregunta ahí la salida, ahí está. Entonces dice hello world y es ok true. Eso es lo que podemos gestionar con un result. Además de encapsular dos resultados distintos, podemos usar un montón de métodos que serían útiles. Ahora, si creamos una función, por ejemplo, para los valores solo positivos, función positivo. Si le entrego un valor si le entrego un valor que sea negativo, yo voy a retornar un error. ¿Ya? Entonces, aquí voy a retornar un i64 también, o sea, un mismo tipo, porque voy a retornar el número si es que es positivo, y si no, un error. Ajá. Entonces, creo que era ahí. Ahí voy a chequear. Vamos a ver. Rows, función, result, error. Ah, ajá. Vamos a declarar. Ya. If valor es mayor igual a 0, entonces acá en Rust, cuando uno quiere hacer un return, cuando tiene que retornar en un result, lo tiene que entregar como un ok valor. Y si no ocurre eso, podría retornar un error. Un error string no es positivo. ¿Ya? Entonces esta función bien sencilla vamos, ahí me está recomendando cosas. Ya. Y acá un error ampersand str. Vamos a revisar bien cómo era declarar el error de ahí. Function result.
Ujú. Ah, ya. Entonces, el segundo campo sería un ampersand str, que es el error que yo voy a retornar. ¿Estamos bien ahí? Dice, considera, usa, ya. Esto que me está diciendo ahí quiere decir que recomienda agregar la parte del... Esto que hay aquí es un lifetime, es un indicador de que el valor existe más allá del espacio del contexto, por decirlo en palabras simples. Poco a poco vamos a ir introduciéndonos más en esa idea porque es una de las ideas un poco raras o complejas que existen en el lenguaje. Entonces tenemos esta función, no la hemos ocupado, pero vamos a ocuparla para ver cómo se usa comúnmente esta, esta herramienta del result. Entonces, valor 1 voy a ponerle 100, let valor 2 menos 30. Y como por defecto Rust me va a entregar un i32, pero yo quiero un i64, voy a decirle que es un i64. Ahí. I64. Entonces, declarando el tipo específico del valor, Rust ya no va a tener problema cuando ocupe esta función. Ahora, ¿qué me va a resultar de esto? Results. Cuando opere la función sobre valor 1, me va a entregar un resultado, un valor o el error. ¿Ya? Pero a mí me interesa obtener el valor. Entonces, hay dos formas de extraer el valor de este en un result. Una, la forma más directa, es lo que se ve mucho en los tutoriales, es usar el signo peso, en que al usar el signo peso desencapsula el valor del resultado. ¿Ya? Entonces ahí me dice el operador de signo peso puede ser solo usado en valores que resultan con un enum result. Bueno, y aquí estoy entregando un result. Entonces este aviso debe de ser solo un warning y vamos a revisar. Ahí vamos a integrarlo y voy a decirle córrelo. Ahí. Me dice no puedo usar el signo peso en una función que retorna vacío. Ujú. Ya, y si ocupo la otra forma de sacar el valor, ungrab, ahí creo que sí me está tomando. Run. Ahí sí. Resultado 100. ¿Qué pasa si evalúo el segundo valor? Resultado 2. 2. Entonces aquí me debería entregar un aviso de que no es positivo. Ahí sí. Pero
¿qué pasa cuando uno entrega un error? Genera una excepción o, o levanta un error. Y esto se hace para encadenar las excepciones o los errores al punto en que ya se puede controlar. Por ejemplo, cuando uno ya crea un software, un comando, lo que sea, uno ahí ya debería controlar bien las excepciones. Entonces, esta forma de usar el unwrap o el signo de pregunta, que en algunos casos se puede usar, es en general como para hacer ejemplo, pero uno debería hacer lo siguiente: usar match cuando uno evalúa y de aquí extraer lo que sería OK, valor, print ln con exclamación, y la otra opción es error. Y acá uno tiene la opción de hacer el print ln, pero también hay otro print ln que es la salida de error. Ya voy a explicar a qué se refiere. Error. Y lo voy a imprimir. Ok. Ya, ¿qué va a pasar aquí? Em, Tal vez esto no compile porque por el ownership, o sea, la propiedad del valor, en este caso valor 2, se entrega a la evaluación de positivo y se entrega el objeto, el elemento. Entonces puede que no termine de compilar aquí porque ya no se puede volver a usar, a no ser que uno ocupe una referencia aquí, o un clon o una copia. Vamos a ver qué dice el compilador. Bueno, ah, pues en este caso son valores básicos, entonces tal vez no tiene problema. Vamos a ver qué pide. Ya, acá lo vamos a hacer desaparecer porque levanta la excepción y ahí lo construye. Y ahora sí, entonces una forma más extensa pero más elegante o más controlable visualmente de la posibilidad de que salga un error o se levanta una excepción es usar este match, que son muy amigos de los enum. Entonces, esa es la idea básica de este elemento. em, y se va a usar bastante, o se usa bastante en desarrollo de herramientas en Rust, y aparece mucho en distintos módulos que hoy mismo vamos a ocupar, módulos o crates. Eso de este result. Em, si, si te pide integer una librería, en este caso no estamos usando ninguna librería especial. A lo mejor, si muestras que te está dando o cómo estás escribiendo el código, podemos resolver. Comparte pantalla.
En el else, en la función quita el else, porque no es necesario. Solo pone el error. No, sin return. Mira, fíjate cómo está. Eso. Y ahí ponle un string. Y eso. Y en el result solo ponle static str sin error, porque el segundo elemento ya es un error. Eso. Y sacarle el menor que a la izquierda. Eso. Y ahí le pusiste dos veces error, entonces quítale uno. Eso. Y quítale el punto y coma, porque es lo que estás entregando, entonces no necesita punto y coma. Y ahí tenemos la función. ¿Y qué te dice? Ah, ya, te dice que existe una función con un nombre muy similar. A lo mejor declaraste una variable. Ya, cambia el nombre a la función. No sé por qué te aparece eso, pero positivo. Ahí te sale algo, ¿no? Ah, claro, ahí te levantó la excepción. Porque no es positivo al evaluar la primera vez el valor 2. Entonces, coméntalo. Claro, antes del match, comenta la línea 21. Y comenta la línea 23. Ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces, este result, si revisamos, tiene un montón de otros métodos que podemos estudiar a profundidad y usar a gusto cuando necesitemos. Por ejemplo, este método OK o error u otros que se pueden usar bastante. Ya con esto claro, tenemos claro que nos va a aparecer bastante. Vamos a pasar a pat. Y pat, si ustedes aún han usado Python u otros lenguajes, es para directorios y archivos. Y permite gestionar, permite, bueno, crear, componer, verificar que exista, existencia, etcétera. Punto, punto, punto. Y es muy similar a... Yo tengo experiencia con Python, muy similar a lo que entrega Python. Vamos a trabajar con un conjunto de archivos que se los voy a compartir acá. Voy a comprimirlo y los voy a pasar por el Telegram para que lo tengan.
Ok, entonces vamos a trabajar con este directorio archivos, que tiene una variedad de archivos que vamos a poder leer paso a paso y ver qué tiene o modificar. ¿Ya? ¿Dónde está Pat? Aquí vamos a buscar mis referencias. Mejor. Ahí está. Este Pat es parte de la biblioteca estándar de RAS y es una estructura que nos va a permitir trabajar con directorios o rutas a archivos. Entonces, ¿cómo se escribe un directorio? Básicamente, ustedes llaman a Pat, le dicen new y le entregan el string básico hacia la ruta. Y esa ruta puede ser relativa, referencial, absoluta, como ustedes necesiten. Vamos a hacer la inspección en nuestro programita. Yo creo que es mejor que creamos un nuevo proyecto. Acá. Uso Pat. Y vemos que mis archivos están en el directorio base de sesión 3, ¿ya? Para que tengamos en cuenta. Vamos a abrir uso Pat src main. Y de nuevo nos encontramos con el programa básico. Pero en este caso vamos a llamar por lo menos a Pat acá arriba. Entonces, ahí. Y esto ya nos asegura de que vamos a tener un elemento, la estructura de trabajo de Pat. Entonces, yo le digo let archivos Pat new y acá le entrego el string. Estoy en src, uno arriba, llego al proyecto, uno arriba y ahí estoy en archivos. ¿Cómo sé si estoy bien? Existe archivos. Hay un método que es exists y voy a verificar si es con ahí está. Sería try exist y me entrega un result bool. Como ven, aquí aparece el result y este result bool también es del tipo ok error, pero es un encapsulado de io result. Lo vamos a revisar en un rato más, pero es un alias para el result de ok y error, porque el error es un estándar. Entonces no necesita repetirse el error. Entonces le digo try exist. Y como está encapsulado, le tengo que sacar el encapsulado. Ajá, ajá. Y con una S más. ¿Qué pasa si no le quito el encapsulado? Veamos.
y evalúo qué pasa aquí. Run. Ajá. Me dice no hay una implementación de display, que es el tray display, que permite imprimir o mostrar el objeto como lo estoy pidiendo. Entonces tengo que desencapsularlo para poder mostrarlo. Ahí sí. Existe el archivo, existe archivo false. Todavía, todavía lo estoy enrutando mal, entonces. Vamos a ver. Desde la terminal. Ahí sí. Ajá. Puede ser que necesite una referencia desde aquí. Ujú. Me dice que no existe. O puede que al compilar evalúe desde el directorio de proyecto. Entonces sería uno solo. Un solo valor hacia arriba. Ahí sí. Entonces, bueno, son detalles que uno descubre al usar estas cosas. Entonces, desde el nivel del proyecto aquí es que se evalúa o se ejecuta el programita. Entonces tengo que decirle desde ese punto de manera relativa dónde están los archivos. Y me dice existe. Ya. Ahora si existe yo puedo hacer lo siguiente. Puedo revisar qué hay en el directorio. Y puedo usar este readdir. Con readdir me entrega un iterador en que puedo ir revisando cada uno de los archivos que hay dentro de ese directorio. Además puedo verificar que sea un directorio para poder ejecutar correctamente readdir, porque a lo mejor es un archivo. Entonces, es un directorio y archivos is dir. Y aquí me entrega un booleano. Es un verdadero o falso. No necesito hacerle el ungrab. Ajá. Ok. Ahí. Entonces es un directorio. Ahora sí, lo que podemos hacer es iterar sobre el directorio y ver cada uno de los archivos que existen. Entonces, for archivo in archivos.readdir y acá le digo este expects es levanta una excepción en caso de que falle el readdir, pero sabemos que no va a fallar. Ay. Y este expects es posible porque hay un mensaje. Y dentro de esta iteración simple que se hace posible porque readdir entrega un iterador y lo entrega encapsulado en un result. Entonces entrega el result.
Si el resultado es correcto, tomo el read_dir iterador. Y este elemento podemos revisarlo pronto. Y acá, dentro de la iteración, ahí, if let ok, archivo, y esto me dice entry path, ya, igual entry, y voy a imprimir el nombre del archivo. Entry.path, y este entry, ya. Entonces, si hay un ok para cada uno de los elementos de la iteración, ese ok encapsula un elemento, ese elemento le voy a operar un print ln. Y acá me tira un aviso, no encuentra entry en el scope. Ah, ya, aquí. Entry. Ahí está. Ahí sí. Remove if let. Ok, me dice aquí que el if let es innecesario porque hay una sola posibilidad de resultado en la iteración. Veamos si lo toma bien. Ok, no. Ya, esto es un warning. Vamos a probar qué pasa. Run. Bueno, ahí están los archivos. No pasó nada malo. Funcionó. Y está esta serie de archivos que son de extensión variada. zip, c, org, jpg, svg, org. Y me interesa a mí seleccionar los que sean org, porque son archivos de texto. Si vemos, ahí, cat, ls, .org. Hay dos archivos org y como ejercicio siguiente luego de usar pat, vamos a trabajar con este poema.org, que es un texto de Nicanor Parra. Y nos interesa entonces seleccionar los .org. Entonces acá hay uno que tenga una extensión. Extensión. Acá. Entonces, de cada path puedo extraer la extensión. Y del resultado, en este caso va a ser otro enum, que es un enum un poco más suave, pero también es útil porque entrega algo o nada. Ese es el enum option que también vamos a ir aprendiendo a usar. Entonces, donde acá este objeto dir entry lo convierto en
que me entrega el entry path, me entrega path buff. Y path buff es una modificación de este path. Es un poco más extenso porque permite combinar cosas. Y ya, as path. Y ahí ahora lo convierto en path. Ok. Y ya con eso puedo extraer la extensión. Y esa extensión, en vez de declararla directamente, voy a hacer un match sobre la extensión. Y le digo si es algo. Extensión. O sea, si tiene extensión, la voy a imprimir. Y no, creo que era nada. Y la extensión sobre str. Me entregaron os str extensión. Ya. Ya. Y debería decirle unwrap para que me entregue esta cosita de aquí que sería un string. Y aquí ese error que me muestra dice que lo que entrega extension adentro del SOM es un os.str, un string especial de sistema que no tiene implementado display. Pero si yo le hago eso, ahí sí me lo parece que debería tomar. Porque aquí fuerza a mostrar el elemento de la forma más accesible. Entry path. Temporario evalúes read. Entonces, a ver, ¿qué me dice aquí? File, entry. Ya me dice que estoy creando un valor temporario que se libera mientras aún está utilizando. Borrow later.
Ujú. Entonces acá deberíamos de alguna manera sin LED LED SPAT. Es parte de la seguridad. A ver, vamos a... ujú. Ah, remove if LEDs. Eso ya lo vimos. Vamos a ver qué pasa. Entonces acá hay un problemita que tenemos que resolver. Entonces es un dir entry que le molesta que haga la conversión a path. Acá está, read dir entry. Es un strfs dir entry. Ahí, return default path. Path buff. Ya, ahí me dio. Basta con usar el path buff. Run. Y ahí está. Todas las extensiones de, de cada archivo me entrega las extensiones. Si se ve acá. Ahí. Entonces lo que me interesa es extraer solo lo que es archivo org. Vamos a crear vamos a crear un vector org eh, y el vector tiene que ser mutable porque le vamos a ir agregando archivos org y es un vector de tipos path. Y si me reclama lo deberíamos cambiar a pathBuff. Y ese pathBuff está acácito. Acá. Entonces vamos a importar dos elementos de
este crate sería pat y pat buff, y ahí está. Ah, ahí sí. Entonces, si la extensión acá finalmente es un archivo org, lo vamos a ir agregando a la lista de archivos org. ¿Cómo podemos verificar eso? Esta extensión debería ser un string, entonces vamos a ver si es así de directo, pero en principio es org. Y le vamos a imprimir el archivo. File name. Grab. Patbuff tenía una forma de mostrar el nombre del archivo, creo. Spat push pop. Tu str, ese me sirve. Sería file tu str y ungrab. Vamos a ver si lo toma. Ahí sí. Entonces, esta es una forma también de poder crear algunos comandos como un alias de ls, que es listar archivos. Y en este caso solamente estamos filtrando los .org y vamos a usar el vector push, lo vamos a agregar a la lista. Vamos a agregar el archivo to str. Ahí. Ahí. Entonces, finalmente, ahí no me debería reclamar. El vector también tengo que sacarlo de la caja. Borrow. Ay, ay, ay. Vamos a repetir la acción. Y ahora me reclama de que el archivo no vive lo suficiente. Vamos a ver cómo resolvemos esto.
forma. Esto lo puedo convertir antes. Y ahí ya eso funciona. Pero si lo copio al vector, me reclama de que vamos a clonar to string. To string. Clone. Y el vector de string. Ya, esto debería tomarlo correctamente. Sí. Ahí sí. Entonces, una vez que ya tengo mi filtrado de archivos con que voy a trabajar, a leer o lo que sea, el archivo org o los archivos org, podría tomar acá y revisar archivo in archivos org y lo voy a convertir en un iterador. Voy a poner aquí un aviso, muchos iguales, ahí, para separar. Print ln archivo org archivo, y me lo debería volver a imprimir. Ahí, ahí sí. Entonces realiza correctamente la inspección sobre el directorio, filtra para los archivos org para evitar el agotamiento del valor al string ampersand, al string simple. Lo convierto a un objeto string, ¿ya? Y lo clono porque así no me reclama, porque esto lo estoy sacando del contexto en que fue creado, que sería ahí, y lo cargo en el vector de archivos org. Ya con esta selección podemos pasar al siguiente punto, que sería la lectura, escritura de archivos. Voy a buscar un vaso de agua y esperar un ratín. Bueno, vuelvo y nos muestras cómo lo resolviste. Ya, estoy de vuelta. Muéstranos ahí.
Ya, entonces lograste la extensión y ya lo pasaste a str, no te reclamó. Ya, hiciste un clon. Sí. Clone, parse, unwrap. Claro, y parse te lo transforma a string grande. Sí, es re parecida la solución y súper bien. Ya, entonces estamos ok con la parte de paths, que es bueno saber que existe y los recursos que ofrece, porque en muchas ocasiones vamos a tener que trabajar con archivos. Y el siguiente punto tiene que ver con, vamos a hacer un ticket de lo que llamamos path results path. El env es rápido, vamos a verlo en 10 minutos o algo así. Y lectura, escritura de archivos, ya con eso vamos a cerrar. Y si alcanzamos CSV. CSV es bien bonito, podemos dedicarle una clase, así que no hay problema que no lo hagamos ahora. Entonces, RASenv es parte de la biblioteca estándar y nos provee una forma de acceder a los argumentos o valores opcionales que uno entrega usualmente en un comando. Es una forma simple de hacerlo. Y como aquí estamos en la documentación, trabaja también con otros elementos que ya vimos en PAT, como osString, trabaja con patbuf y, y elementos de acceso a directorios y archivos. Entonces es un sistema, un módulo crate que nos va a servir mucho para acceder a trabajar con opciones o valores que nosotros necesitemos ingresarle. En el libro de oficial de RAS, donde lo tengo por ahí, acá, em, es bien claro y nos va a permitir hacer un seguimiento de esto. Entonces, podemos trabajar con el mismo proyecto eh, y, y llamamos use std env. Y así ya vamos a poder usar este crate simple que nos va a permitir acceder a valores de interacción o valores de ambiente que ya existan en el sistema. Entonces, lo primero que se hace, todos los argumentos de entrada se pueden reconocer como una lista o una serie de strings, ¿ya? Y lo que hace acá es tomar env, llamar el método args, que lo vamos a revisar, y eso es un iterador, y para convertirlo a vector tenemos que decir llamarlo con collect, o sea, recolectar todos los elementos que un iterador genera. Entonces vamos a revisar la función args. Entonces, ¿qué hace la función args? Em, Al ejecutar se entrega este args y este args sería una estructura. ¿Ya? Esa estructura es un iterador sobre los argumentos de un proceso, entregando un valor string grande por cada argumento. Esta estructura es creada por args. O sea, no necesitamos crear o
o llamar directamente este args grande, basta con que llamemos la función args. Entonces, otra forma de usar los elementos del iterador es así, con un for u otros iterables que ya tenemos acceso. Entonces, acá, nuevo capítulo, uso de args, argumentos simples. Hay otro crate que es muy bueno, que ya ocupa estructuras y entrega mayores recursos, que se llama clap. Podemos verlo más adelante, pero de momento vamos a usar args. Entonces, for argument in args. Entonces, esto va a entregarme una estructura args, que es un iterador que me va a retornar un string por cada uno de los elementos. Y println entrada, vamos a decirle con enumerate, a ver si me lo toma, enumerate, y este enumerate va a ser con un i del índice, ya, ahí sí, súper bien, y coma argument. Entonces cuando ejecute un comando llamando a esto, todos los argumentos que le entregue los puedo recuperar a través de este args. Y vamos a correrlo desde la consola. Ahí sería usopat. Ahí. Cargo builds. A ver si me lo construye. Me lo construye ok de manera correcta. Cargo run. Vamos a decirle arg1, arg2, 100, 100 menos 45, bla bla. A ver, y ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando le entregamos argumentos, el primer argumento o el argumento en posición 0 es el comando. Después en posición 1 es lo primero que le entrego, el 2 así, y todo separado por espacio. Y además, el tipo de valor de todo esto va a ser string. Como esto es bien sencillo, es simple, no hace ningún parseo, nada. Todo tipo de parseo que podríamos hacer, deberíamos hacerlo a mano. Pero ya cuando se torna así de complejo, es mejor usar el crate clap, que ya tiene todo eso ya predefinido. Entonces, tenemos este args que retorna a través de la ejecución de la función args. Y según... a ver, ¿dónde está? Acá. Según el manual básico, para tomar todos los elementos, podemos hacer un collect. Entonces, let args igual env args collect. ¿Y esto qué va a ser? Un vector de string. No podemos decir un tamaño exacto porque las entradas con que lo voy a ejecutar pueden ser muy variadas. Y ya con eso podemos recuperar cada una de las opciones. ¿Qué pasa si yo quiero leer
un archivo específico, ¿ya? Entonces, vamos a quitarla, a extraer una opción, nombre de archivo. Y es el nombre de archivo que yo voy a leer de la lista que recuperé arriba. Va a ser la primera posición. Y así es como recupero un valor. Pero no directamente así como si fuera Python o JavaScript. Hay que tener más cuidado. Hay que referenciarlo a la dirección. Y ese nombre de archivo, al recuperarlo en esa posición, me va a entregar una referencia al, al string. Ok, entonces voy a de nuevo println, nombre del archivo. Ahí está, nombre archivo. Y lo vamos a correr acá. Entonces yo quiero que lea el archivo que se llama poema. Aquí me tira una falla, un print. Ahí sí. Entonces, lo que voy a hacer es que del argumento que yo le estoy entregando, que incluso voy a poder entregarle más, pero voy a ignorar el resto en este caso. Entonces, de los archivos org, voy a hacer match con el que tenga el filename poema y voy a leer ese archivo en especial, en particular. Entonces voy a hacer una revisión que este vector archivos.org es una serie de un vector de string y a mí me interesa hacer una revisión con pat, porque con pat puedo extraer el nombre y leer el archivo y todo. Entonces aquí en vez de un vector de string le voy a decir que es un vector de paths y path new, ojalá me lo tome ahí. Ahí sí. ¿Y por qué no me toma el push? Eh, ajá. Ah, ya, me reclama path buff. No, mejor voy a dejarlo como string y después voy a convertirlo cada uno. Así no me enrollo tanto en algo que ya está resuelto. Ya, entonces tenemos esta iteración sobre los archivos org y let path new archivo y println. Voy a verificar. Voy a hacer un chequeo. Archivo existe, path.exist y ungrab.
exist era un boolean. Path try exist. Falta la entrada ahí. Y el try exist era con ungrab. Ahí. Y abajito print ln filename. Voy a extraer el filename del archivo dado a la ruta. Filename. Ungrab también. Path. Vamos a ver. Path. Filename. Option. Os. Este sería un os str to str. De nuevo ungrab. Y ahí tenemos. Entonces. Ya. Ya no puedo correrlo así. Tengo que correrlo ahí. Entonces tenemos al final la lectura de nuevo, la lista de archivos org. Verifico que cada uno de estos archivos exista y extraigo el filename. ¿Para qué? Para poder comparar con lo que le estoy entregando como argumento de entrada. Y entonces voy a definir acá como filename a todo este valor. Como ven, RAS se llena de estas cositas, pero es lo que provee la seguridad. If nombre archivo igual filename, pero no es el filename en sí, sino es tiene un nombre, no me acuerdo bien. Es el archivo sin la extensión, o sea, el nombre del archivo sin la extensión. Stem, filestem. ¿Ya? Entonces, acá en vez de recuperarle el filename, recupero el filestem. Acá y print ln leyendo archivo filename. Ya, y lo voy a correr. Ya, ahí está. Entonces esto es súper bueno porque al trabajar con un objeto path uno puede hacer este tipo de operaciones sobre el archivo. Teniendo la ruta del archivo uno puede extraerle la serie de directorio, la posición relativa, el nombre del archivo, la extensión, el stem, que es el nombre sin la extensión, y así. Entonces, estamos a punto de leer poema. Y ya con eso vamos a pasar a la lectura de archivos. ¿Ya?
¿Cuál es el archivo que vamos a leer? Path. Entonces acá nos vamos al manual, que está por acá. Y en el manual nos dice, bueno, tienen un ejemplo muy parecido, pero sin todo lo que hice anteriormente, es directo. Em, Hay varias formas de leer un archivo, la manera más directa, pero no es la mejor. Va a ser esta, en que le pesca la ruta y lo convierte en un string, todo. Pero a veces el archivo es tan grande que no es tan óptimo. Entonces se usa fs. Vamos a use std fs. Y como ven, poco a poco vamos usando distintas partes de la biblioteca estándar de Rust en lo posible. A veces va a haber que usar otros crates que se usan bastante, pero lo ideal siempre es no depender de otras cosas. Y acá vamos a decir let contents fs read to string path ahí, on grab. ¿Lo tomará o no lo tomará? Vamos a ver, porque no tengo idea si es suficiente o basta con entregarle un path. Pero debería ser. No me reclama. Ahí está, perfecto. Entonces, la manera más simple o directa de leer el archivo no funcionó, que sería ese archivo. Y lo mágico es que si lee path, vamos a ver en la documentación fs read to string. Sí, perfecto. Me pide exactamente un path. Entonces estuvo bueno que aprendiéramos path para conocer qué estamos haciendo. Entonces, mm, hay formas un poco más extensas, pero nos permiten manipular mejor la lectura de archivos. Y para eso vamos a usar el objeto file y el método open. Y el método open nos va a permitir abrir y gestionar de manera más dinámica el contenido. Entonces, ¿qué tenemos? Open me pide un path y me retorna el objeto, que es básicamente lo mismo que hicimos acá, pero un poco más. Y este objeto tiene que ser un mutable fs open path, y me permite ponerle el signo de pregunta. Ahí sí. Y esto lo debería cargar a un string.
que también va a ser mutable. Y ese string lo cargo mediante el uso del objeto file, read_to_string, y lo cargo ahí a contents. A ver, ¿qué me reclama? Esto debería correr. Build. Ajá. OnGrab. Entonces, el manual no está siguiendo la... No method name read_to_string found in struct. Ya. ¿Qué pasa aquí? A veces hay que... A veces hay algunos traits que hay que llamar para que se activen ciertas características en los objetos. Entonces, para que el objeto file tenga la característica de cargar string, hay que llamar alguna de estos traits. Vamos a ver si que están en IO prelude. IO todas las acciones de interacción entrada-salida. Y, y ahí finalmente reconoció que existe la posibilidad de nuevo, y me leyó el archivo. Pero aún así hay una forma un poco más elegante de leer archivos que mediante el uso del buff reader, que es cuando ya uno trabaja con cosas muy grandes. Vamos a importar el buff reader de IO. Entonces el buff reader de IO es un elemento que es podemos decir, un colchón o una caja para ir almacenando los datos a medida que vamos accediendo a ellos. Y el buff reader me pide que le entregue el objeto, el elemento archivo, y ese y va a ser el interlocutor entre el string al que voy a cargar todo y el archivo. Entonces, en vez de usar directamente el archivo para cargar sobre el string, vamos a usar el buff reader. Y finalmente, todo acceso a archivo o elementos de datos exteriores de interacción funciona bajo esta lógica, aunque no siempre se va a ver, es así. Y no me reclama el RAS Analyzer. Ya está. Pero me tiro unos warning. No es necesario que ahora el archivo sea mutable. Ok. Súper bien. Y de nuevo tenemos el archivo del poema que lo leyó filtrado bajo la selección de un argumento y la lista de todos los .org que hay en un directorio específico que ya se terminó. Y con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Espero que les haya gustado, hayamos aprendido lo suficiente. Un poquito más de RAS con sus complicaciones y magias. Pero lo bueno es que poco a poco vamos entendiendo cómo opera cada uno de los elementos más comunes y la documentación, que es bastante estándar y es accesible. Eso.